Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a un tema muy cotidiano que afecta mucho la calidad de vida en general de las personas, tanto de niños como de adultos. El moco, y especialmente en esta época del año, aparece, en algunos casos se instala y no se va. Y viene la preocupación. Pero ¿cómo puede ser que mi hijo tenga moco durante 3 meses y por más de que le hago las nebulizaciones, el baño de vapor, le sueno la nariz correctamente, nunca se va? Y esto obviamente trae consecuencias. Está con nosotros el doctor Guillermo Aragón. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, el moco indeseable. ¿Por qué el moco? ¿El moco es natural, es normal? Sí, mira, antes que nada, o sea, lo que hay que entender es que el moco en la nariz y en las distintas cavidades del cuerpo es normal, o sea, es una secreción normal del cuerpo que tiene sus funciones y que se hace o se convierte en un síntoma molesto ante distintas situaciones que irritan la mucosa nasal. Sí. ¿Sí? Como decías, en esta época, o generalmente en invierno, se produce por algunas causas infecciosas. En algunas etapas o en algunos momentos del año pueden ser también producidos por procesos alérgicos. Claro, especialmente ahora iniciamos con una época, la clásica rinitis alérgica, donde está ese moco transparente o ese goteo permanente que no se va. Exactamente, ese es un síntoma de la rinitis alérgica, que también acompañado con otros síntomas como el prurito nasal, prurito ocular, pífora o lagrimeo y demás. Y con la reiteración en los distintos meses del año, tanto en el comienzo como en el final, y que se venga sucediendo año tras año, hay que pensar en una rinitis alérgica. Generalmente el que lo tiene o el que lo padece ya sabe de qué se trata y ya sabe cómo medicarse la mayoría de las veces. La característica del moco en esa patología es, como dijiste, acuoso, sí, claro, pero en algunas situaciones este moco puede transformarse o cambiar ya de una característica espesa o purulenta, y ahí ya estamos o podríamos pensar que este moco se sobreinfectó o que esta persona está padeciendo por ahí una sinusitis aguda como complicación de la rinitis alérgica, y esto se da porque el moco queda contenido en las distintas cavidades y se infecta, y bueno, y ahí ya se puede acompañar con otros síntomas como dolores de cabeza. Nosotros le llamamos sensación de plenitud facial, que es una sensación de pesadez en la cara. Generalmente se da en la sinusitis aguda, sí, y ahí sería un momento como para asistir al otorrinolaringólogo. ¿Es normal que aquellas personas que en algún momento tuvieron una sinusitis, por ejemplo, tengan sinusitis a repetición? O sea, como si se planteara un escenario que lamentablemente después es difícil de erradicar. Sí. Exactamente. Primero, nosotros consideramos, o sea, básicamente las dividimos en agudas, sí, y en crónicas. Sí. Aguda es, como te decía, o sea, viene con una sintomatología simple, rinitis acuosa y demás, y de pronto todos los síntomas bien floridos, con dolores de cabeza, sensación de pesadez y demás. Pasa una semana, 10 días, se le da el tratamiento al paciente, mejora, se acabó el problema. Pueden tener factores que predispongan a estas recurrencias, no por eso va a ser una sinusitis crónica. A veces pacientes con poliposis nasales, que son patologías asociadas a la alergia o problemas ventilatorios de distintas causas, pueden favorecer esta retención de moco dentro de los senos. Perfecto. Y lo mismo ocurre con los oídos, ¿no? Digamos, la famosa otitis, este moco que no drena correctamente. Exactamente. Y que, bueno, y que lamentablemente genera una situación de mayor riesgo inclusive, ¿no? Porque esto también puede afectar la audición, sí, tiene como otras consecuencias. Exactamente, son muchísimas las consecuencias. Por suerte, la mayoría son tratables y no graves. La mayoría de las veces la resolvemos con la consulta y nada más. Como decíamos también, el tema de la sinusitis crónica, que me faltaba aclararte esto, cuando los síntomas del moco permanente, el moco espeso, que demora en irse más de 4 semanas generalmente, ya uno tiene que pensar en que esto es algo crónico. A pesar de haberle dado tratamientos, el paciente no mejora, y es el momento ya de pedir algunos estudios complementarios para ver qué es lo que está pasando en la nariz. Por más de que haya, por ejemplo, recibido un tratamiento antibiótico, sí, o sea, y esto es importante también aclararlo, doctor, siempre el moco, de acuerdo a
su textura o su color, ¿va a necesitar, por ejemplo, un tratamiento antibiótico o no necesariamente? Y eso será el médico el que evalúe cuáles son las consecuencias de ese moco acumulado. Exactamente. Generalmente el moco espeso, purulento, es el que necesita el antibiótico y es consecuencia de una sinusitis crónica. ¿Sí? Está bien. Cuando hablamos del otro tipo, ya que es acuoso o, como para que se den una idea, clara, transparente, con las características de textura como si fuera una clara de huevo, sí, podríamos estar hablando de una rinitis alérgica que no va a necesitar antibióticos. Si no tiene ningún otro síntoma, el paciente solo va a recibir un tratamiento sintomático. Ahora, ¿se puede dar el escenario de tener un moco espeso, amarillo, inclusive hasta verde, durante varias semanas y hacer una placa y no tener sinusitis? Esto puede ocurrir y en ese caso, ¿se necesita o no se necesita antibiótico? La verdad que nosotros generalmente lo tratamos al paciente con la sintomatología. O sea, rara vez llegamos a la radiografía de senos paranasales para evaluar si tiene una sinusitis, pero generalmente cuando el paciente tiene ese combo de moco espeso y dolor o molestia, ya lo podemos unificar el cuadro como una sinusitis aguda y ahí le damos tratamiento. Pero si esto se extiende, un moco que no tiene demasiadas características y no tiene gran sintomatología, la verdad que utilizamos descongestivos locales, vaos, nebulizaciones y prácticamente no es necesario el uso de antibióticos. Un niño que tiene moco purulento durante muchos meses que existen, sí, que esos chicos que no eliminan o no terminan de evolucionar correctamente, ¿requieren de una consulta o de una consulta más allá del pediatra, por ejemplo? Sí, ¿Esa sería la recomendación? Exactamente, sí, porque muchas veces esto es consecuencia de algún problema ventilatorio nasal, que lo vemos bastante frecuente. Y ahí le pedimos algunos estudios y demás como para evaluar si el paciente tiene la posibilidad de respirar por la nariz. A veces hay hipertrofia de adenoides o como le llaman, carnes crecidas. Claro. Esto bloquea la nariz y en los chicos es muy frecuente y se asocian a, obviamente, desencadena al haber una falla en la respiración nasal, una acumulación de moco y ese moco se infecta generando sinusitis, adenoiditis y demás. Y es conveniente. Claro, y también ese moco que llegado un tiempo de estar ahí en ese sector puede bajar y puede generar otros cuadros respiratorios o en general el moco nasal queda ahí ubicado. Sí, en general es propio de la nariz, no va a generar, puede ser gatillo si el paciente tiene otros problemas de salud respiratorios, puede desencadenar algo a nivel del árbol bronquial, pero generalmente este moco da la sintomatología a nivel nasal, local. Perfecto. Si se tiene, por ejemplo, otra situación de base que se descubre, estas carnes crecidas, adenoides, ¿la recomendación siempre es quirúrgica o se puede esperar al correcto desarrollo o a que ese niño crezca y finalmente evolucione y todo ese espacio que hasta ahora estaba cerrado se pueda liberar y logre una ventilación correcta? Sí, es bastante discutido. O sea, muchas veces la orientación pediátrica le da un poco de tiempo para expectarlo al paciente y ver que se vaya desarrollando, tratarlo con algunos descongestivos, con corticoides nasales o locales, como para que empiece a ventilar. Pero la mayoría de las veces cuando hay una hipertrofia importante, el paciente desarrolla el hábito de respirar por la boca y eso le va a generar trastornos en el desarrollo de la cara, de los huesos de la cara. ¿Sí? Y justamente en la edad pediátrica es cuando van a ir desarrollando y si uno lo espera demasiado, hasta los 10, 12, 15 años, por ahí perdemos la oportunidad de que se desarrolle normalmente. Claro, después tenemos como otras consecuencias asociadas a no resolver ese problema. Exactamente, sí. Gracias, doctor. Un placer.